Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como @uncafecontigo o @_uncafecontigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y muy feliz de que me acompañe el día de hoy mi amigo, colega Omar. ¿Cómo estás, amigo? Hola amiga, muy bien, muy contento de verte Yo y muy feliz por darme la oportunidad de aquí en tu espacio para tocar este bonito tema. Ay, sí, me encanta porque vamos a hablar de este tema que yo creo que es fundamental y sobre todo a veces no se habla mucho porque es un tema como un poquito que yo veo que hay todavía un estigma social o es complicado, a la gente nos cuesta entenderlo. Y pues el día de hoy vamos a hablar de cómo enfrentar un diagnóstico de autismo o cómo poder ayudar a las personas que están viviendo como papás, familia, amigos que están viviendo un diagnóstico con una persona que tiene autismo, ¿no? Acaba de ser el 2 de abril, que fue el Día del Autismo, y creo que es un buen momento para que en abril podamos compartir este tema y que sigamos como haciendo conciencia de cómo poder ayudar. Y entonces, Todo. primero, amigo, pues para empezar a platicar de esto, platícanos un Ujú. poquito acerca del diagnóstico de TEA para que la gente lo conozca, ¿verdad? Un poco y que también nos compartas, bueno, cómo se hace todo este proceso de evaluación, o sea, qué señales pueden identificar los papás, la familia, las personas cercanas, ya sea a los niños o a los adultos que identifiquen con esto para poder dar la atención más adecuada. Platícanos. Muchas gracias amiga, pues sí, tienes mucha razón. Este 2 de abril fue el día de la concientización del autismo y qué mejor es aprovechar esto, es el momento para hablar de él. Y bueno, el proceso de evaluación es un proceso muy interesante, el cual me gustaría compartirles a todos ustedes. Y el proceso va a cambiar un poquito dependiendo de la edad del pacientito o del paciente. Comúnmente los signos de alerta que comúnmente vienen al consultorio son: no tiene lenguaje, bueno, tiene 2 años y no tiene lenguaje, no socializa, no se comunica. Y hablemos como comunicación, el hecho de señalar, usar gestos, hacer la expresión por medio de la cara. Vemos que también en ocasiones presenta algún tipo de conductas estereotipadas, como que se repiten movimientos de mano, de caminar por puntas. En ocasiones también les cuesta trabajo escuchar algún tipo de sonido en la casa, pues puede ser licuadoras, lavadoras, secadoras, algún tipo de prenda que no les gusta usar, como mezclilla o algunas etiquetas de algunas ropas, para ellos son muy sensibles. Y cuando lleguen con nosotros, eh, presentan algunos tipos de signos que es como: ah, bueno, es importante trabajar con esto, ¿ok? Antes el TEA no era tan popular como es ahora. Creo que antes era como: ay, solo está chiflado, o ay, es que ahora este, el niño por cuestiones emocionales presenta ese tipo de conductas. Y no, es que en realidad cuenta con un tipo de diagnóstico y es importante tomarlo en cuenta para poder intervenir con él y con su familia, ya que la familia son los principales actores en este proceso para que el niño pueda tener un cambio significativo. Totalmente. Y creo que a veces no vemos estas señales o las vemos y las pasamos desapercibidas o creemos que va a ser como que, bueno, pues después se le va a pasar o después va a cambiar o es parte del desarrollo. Entonces digo, yo sé que al principio es un poquito complicado voltear a ver eso porque pues entra una parte de negación porque creo que es difícil enfrentarse a un diagnóstico
de este tipo. Entonces, si ya identificas estas alertas, o sea, como terapeutas, también es importante, digo, no sé si te ha tocado, Omar, pero de repente hay muchos especialistas que manejan el diagnóstico o el tratamiento y creo que es muy importante saber quiénes son los que pueden ayudar, ¿verdad? Y quiénes están capacitados para evaluar este tipo de casos y cómo se hace una evaluación de este tipo para poder identificar o rectificar el diagnóstico de autismo, porque yo he escuchado, por ejemplo, situaciones donde se creía que a lo mejor era un tema de lenguaje y había que estimular el lenguaje y nada más terapia de lenguaje, pero no se hizo esta evaluación donde, oye, no nada más es el lenguaje, es mucho más allá y no es como que Así es, por más que lleves un año de terapia de lenguaje, el niño va a hablar, o sea, hay una condición que necesita exacto. ser atendida, ¿no? Platícanos un poquito de este proceso. Claro, amiga. Mira, fíjate que, ¿qué personas nos pueden apoyar? Yo te recomendaría dos profesionistas. Uno, los psicólogos infantiles, el cual eh, conoce el desarrollo evolutivo de un niño en diferentes áreas. Un psicólogo, un neuropsicólogo que también trabaja con estas áreas del cerebro y trabaja con la evolución del cerebro infantil. Y un neuropediatra. Muchos de estos niños en ocasiones cuentan con situaciones que requieren una consulta de un neuropediatra para poder, como tener el diagnóstico completo. O a veces el neurólogo pediatra recomienda con los psicólogos para que entre los dos se pueda hacer un proceso, una evaluación, perdón, mucho más amplia y más certera. ¿Y cuál será el proceso? Bueno, te voy a comentar cómo es el proceso aquí con nosotros. Vamos, bueno, llega la familia, se les hace una entrevista, una observación y hacemos como una observación de la conducta, ¿ok? Y vemos qué situación está pasando con el niño, cómo llega cuando entra, cómo es, cómo se despide de sus papás. Como te decía, hubo un tiempo que ahora antes no era tan conocido el autismo y ahora es un poco más conocido y mucha gente es que ya tiene autismo y es que tiene, no. O sea, tenemos que ver que cuando estamos hablando de diagnóstico de autismo, tenemos que tomar en cuatro áreas para ver si realmente entra ese niño o no. Es el área sensorial, el área de aprendizaje, el área de lenguaje y el área social. ¿Ok? Si esas cuatro áreas están afectadas, probablemente el niño tenga autismo. Pero sin embargo, hay algunas áreas que no están afectadas. Podemos ver si es un diagnóstico de lenguaje, un desfase de maduración, entre otros. Ok, qué interesante y qué importante es esto que nos estás diciendo, porque yo sí creo que a veces, como dices, de que de repente empieza la típica pregunta de que sí, de seguro tiene autismo y realmente es un diagnóstico pues que requiere un proceso importante, no debe ser tomado a la ligera y también, pues bueno, hay muchísimas cosas o creencias que se pueden ir envolviendo, ¿verdad? Dentro de las familias. Y una de las cosas que yo quería platicar mucho contigo y que creo que es importante es estas creencias que los papás van generando o van desarrollando porque es difícil enfrentarse porque pues viene mucha incertidumbre, qué va a pasar, cómo se van a sentir, o sea, cómo voy a enfrentar esto, todos los estigmas sociales de si mi hijo va a ser aceptado o no va a ser aceptado, que va a haber un cambio de Totalmente. rutina, miedo a que se le discrimine, el costo que implica todo un proceso de acompañamiento de una persona que Sí. tiene autismo. Platícanos en base a tu experiencia, qué creencias y qué has encontrado, o sea, como en las familias que se enfrentan a este diagnóstico de TEA. Cuando entran a un diagnóstico o se les confirma el diagnóstico, los padres entran en un duelo, el cual es como la pérdida del niño. Y no solamente es la pérdida del niño, la construcción social o las expectativas que ellos tenían sobre la situación. Es ahora, perdí al niño y me dieron otro niño, el cual no está.
sano, lo voy a poner entre comillas, porque cuenta con este diagnóstico. Y es un proceso bien interesante, amiga, que yo creo que en lo personal agradezco mucho a los terapeutas que trabajan con los papás, que en tu caso yo creo que te nos ha apoyado un chorro, que les da un giro totalmente sobre la situación a los papás de lo que está pasando. Mucho de la situación que ellos viven es como tú cuentas, esa incertidumbre, esa inseguridad, ese miedo al futuro. Ese, oye, es que sabes que se le va a discriminar, no va a poder ir a la escuela, no va a poder hablar, no va a poder leer. Hay muchos mitos en los cuales los papás entran, este, y les es muy difícil como poder salir de eso. Desafortunadamente, eh, la experiencia que tienen ellos en el momento de recibir el diagnóstico a veces no es tan favorable y eso también le está creando, pues que no traten al niño como debe ser, que le tengan un poquito como de, ay, qué pobrecito, hay que darles más oportunidad, es que hay que cuidarlo más, ay, es que no puede ser esto. Y empiezan ellos mismos a ser las limitantes del crecimiento de los niños. Y fíjate que aquí te voy a compartir unos mitos que a mí me ha pasado Ujú. del diagnóstico y del autismo. Una vez me tocó una persona, tratando mucho el tema de la pregunta pasada, una persona que era fisioterapeuta, que es una de esas personas que pues trabajan con el cuerpo, que trabajan con los músculos, bueno, una persona como una profesión dio un diagnóstico de autismo, los papás así de que, ¿cómo? Y no sé qué, o sea, con un shock horrible, llegan con nosotros y no tenía eso, tenía otro tipo. Entonces, cuando vayan los papis siempre a buscar apoyo psicológico, siempre saber que las personas que nos van a ayudar son los indicados. Claro. Y y muchos Este de los, proceso, ¿verdad? Que tienen estas credenciales para poder dar un diagnóstico. sí, sí, y a veces desafortunadamente en México y creo que en otros países hay muchas personas que pueden aprovechar de esa necesidad y decir, ¿sabes qué? Pues de aquí me agarro, ¿verdad? Pero todo lo que conlleva no es nada positivo para la familia. Y uno de los mitos más grandes que me ha tocado a mí es, eh, solamente se presenta en la infancia el autismo. Y no es así, ¿ok? ¿Por qué? Porque desde bebecitos podemos encontrar niños con autismo hasta de los 2 años. Y me ha tocado a mí desde 1 año y medio. Eh, También hay gente adulta que vive toda su vida con esa situación y hasta ahorita, y bueno, hasta los 30 40 años, o tienen un hijo y se dan cuenta que también tienen autismo. ¿Por qué? Porque recordemos que el autismo es un abanico muy grande que aunque tengan las mismas características, en cada uno de ellos se presenta de manera diferente. O sea, como todos, ellos tienen, son como un diamante, son únicos y el hecho de que sean únicos también, pues es que da sus propias formas de ser o sus propias formas de vivir con el autismo. Me Claro. acuerdo una vez que estaba, ay, creo que en el Parque Fundidora, para las personas que no son de Monterrey, Parque Fundidora es como un parque realmente muy grande. Me tocó una chica así de leyes. Y me Ujú. dice, ¿sabes qué? Y yo, ¿qué pasó? Es que yo me sé toda la construcción. Y yo, ¿te sabes toda? Dijo, sí, es que tengo autismo. Y tenía como unos 20 18 años aproximadamente. Y yo, wow, pero tú la ves y es una persona totalmente funcional. O Claro, sea, tenemos que recordar que el autismo se presenta en grados y el grado en el que la persona tenga es como va a vivir el autismo o como va a ser su funcionalidad durante su vida. claro. Sí, Eh, y ahorita que mencionas eso, uno de los más grandes miedos que yo veo en los papás, pues es que ellos no puedan ser autónomos. Sí, cuando nos enfrentamos a un nivel como mucho más complejo, mucho más, em, no quiero Profundo. llamarle, sí, o sea, como un nivel diferente. No le Sí, quería llamar grave porque pues no es como que grave, sino es diferente. Em,
que tienen mucho miedo a qué va a pasar con los hijos cuando crezcan, cómo se van a enfrentar a este diagnóstico. Incluso he visto como un TikTok, digo, no sé si lo hayas visto, de una familia, como que un hermano que tiene autismo ya adulto, de una persona de 30 años, con un adulto, digo, con un nivel de autismo como mucho mayor. Y, o sea, y él ha aprendido a ser funcional hasta cierto punto, a cambiarse, a bañarse, pero no habla, ¿sí? Y tiene movimientos repetitivos constantes. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos enfrentamos pues a estos miedos de qué va a pasar después, la incertidumbre, de cómo cómo puedo enfrentarme a esto? Sí, totalmente. Bueno, yo en lo personal creo, que es importante que los padres asistan como a grupos de ayuda, o sea, Mm. donde ellos puedan compartir su experiencia con otros padres y otros padres les cuenten su propia experiencia y ellos vayan nutriendo esa, esa información o confronten esa información que tienen con lo que puede, con una posible realidad de una persona que ya lo vivió. Eso les da mucha calma. Otra, en lo personal, es siempre acercarse al terapeuta de su hijo o de su hija y preguntarle. O sea, preguntarle qué está pasando, si pasó algo, cómo lo puedes solucionar, cómo lo podemos abordar en casa, cómo lo podemos abordar con la familia, cómo lo podemos abordar con la escuela. Y tres, amigas, que creo que ahí es un papel que ustedes hacen impresionante y que ayuda mucho a la familia, es asistir a un proceso de psicoterapia, trabajar ese duelo, donde los papis puedan trabajar y reestructurar esas ideas que ellos tienen y empoderarse, porque creo que esa es la palabra que en lo que se usa mucho y a muchas veces falta, el empoderarse, el saber que aunque tenga autismo, no lo tenga, tú tienes que ayudar al niño a desarrollar su mayor potencial. Y si tú estás desde el miedo, desde la tristeza, desde la inseguridad y la ansiedad, ellos van a ser limitantes también para ti, para poder vivir una vida, lo más feliz posible. De hecho, uno de los grandes factores o una de las grandes emociones que viven muchos padres con hijos con autismo es la ansiedad. Ellos viven con mucha ansiedad y una carga impresionante. Digo, entiendo, porque es desde la empatía que esto, cómo le van a hacer? O sea, hay veces que como, como esa preocupación hacia el futuro y ellos viven con mucha ansiedad y esa ansiedad puede desembocar eh, problemas la enfermedad, perdón, dolores musculares, insomnio, falta de alimentación, bueno, de buena alimentación, y problemas con sueño. Entonces, todos esos síntomas se están como desarrollando y a veces los padres buscan mucho es que el niño esté bien y que el niño esté bien y que el niño esté bien. Y sí, es parte de la responsabilidad que tenemos como padres. Sin embargo, no podemos dejarnos a nosotros los papás de un lado. Claro, Tenemos que ver que este proceso es todos agarrados de la mano y todos vamos a trabajar lo que nos toca trabajar. claro, y sobre todo porque pues conlleva muchos cambios, ¿no? O sea, cuando nos enfrentamos a esta condición, es importante saber que va a haber cambios, que va a haber cambios dentro de la dinámica, dentro del día a Totalmente. día, dentro de la alimentación, de los hábitos que vamos generando. Entonces, pues definitivamente para que el niño pueda seguirse desarrollando va a haber cambios. Y entonces, pues no nos gusta a todos vivir cambios. Son Desde difíciles a veces. porque ya estamos acostumbrados o ya teníamos una expectativa de cómo iba a ser nuestra vida en relación al desarrollo de los hijos. Y cuando nos enfrentamos Claro. a esto, pues claro que cambia cómo va a ser todo el proceso. Entonces creo que eso es muy importante de tener esta apertura, ¿no? Como al cambio. Creo que ahorita eso es lo que mencionabas y que como que cuando tú volteas a ver a tu hijo, como
como único, con sus características únicas, tú vas a como a potencializar o enfocarte en potencializar su mayor, su mejor versión, ¿verdad? Sí, A lo mejor su totalmente, versión, mejor versión es con ciertas habilidades hasta cierto punto, con ciertas características, con ciertas herramientas sociales, y esa es su mejor versión, o sea, porque luego a veces queremos que llegue a un punto como yo me relaciono, como yo soy, y pues al final cada niño va a decidir hasta qué punto, ¿sí? En base a totalmente de su acuerdo, personalidad, ¿no? Y en base a su ser. totalmente. Creo que una gran recomendación que podrían hacer los padres es siempre compara a tu hijo de manera vertical. O sea, compáralo con su versión pasada, por llamarlo así, con quién era antes, qué habilidades contaba antes y cómo está ahora. O sea, porque creo que uno de los errores que pueden cometer los padres es comparar a su hijo con otro. Es que él ya hizo esto y él no. O él ya hizo esto y el otro no. Ya que también eso ejerce mucha presión para los padres y mucha ansiedad, o sea, el hecho de que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está, que se está desarrollando como como debería? Ya debería aprender esto. No, o sea, acordémonos que, como tú compartes, perdón, ellos mantienen su propio proceso de aprendizaje. Claro, o sea, sí, en la casa, en la escuela y en las terapias hay un ambiente rico donde el niño pueda aprender diferentes situaciones y desarrollarse como esa, y tomar ese aprendizaje. Eso es un determinante para que él tenga una mejor calidad de vida. Sin embargo, si estamos desde la postura, desde el miedo, desde la ansiedad y la sobreprotección, tal vez ese chiquito pueda tener una limitante para poder seguir aprendiendo, ya que esa sobreprotección, esa ansiedad va a hacer que el niño pues esté conmigo, pero no lo voy a dejar a que explore o que esté en su ambiente o que viva una situación en la cual le puede generar más aprendizaje que estar solo apegado a ti. Claro. ¿Y qué podemos hacer como sociedad? Porque creo que eso también es uno de los miedos que a veces nos pasa. O sea, a veces como sociedad, como personas, en una sociedad cambiante, nos cuesta aprender cómo enfrentarnos, ¿verdad? A estas situaciones y que también, o sea, oye, bueno, a lo mejor en mi familia no hay un diagnóstico de este tipo o no conozco a nadie cercano, pero a lo mejor me encuentro a alguien en una piñata, en una fiesta, a alguien. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad como para poder ayudar, enfrentar, integrar, acompañar también a todos estos niños, adolescentes, adultos que están viviendo con esta condición, ¿verdad? Y a las familias Ay, que lo están viviendo. qué buena pregunta, amiga, y tienes mucha razón, y espero que esta respuesta todos podamos entender mi respuesta, pero yo creo que en lo personal, abrirnos uno a la diversidad. O sea, todos somos diferentes, todos contamos con habilidades diferentes, y eso también está bien. O sea, no todos somos perfectos. Creo que uno de los grandes errores que en la personal me ha tocado experimentar, porque yo lo he experimentado y me ha tocado ver, es querer entrar siempre en la perfección. O sea, que quiero que todo esté perfecto, quiero que todo esté como yo quiero, como yo pueda. Y el humano ser humano no es perfecto, pero puede ser perfectible. O sea, puedes esforzarte hasta llegar a un cierto punto en el que te sientas bien, pero sin embargo, no va a ser el punto en el que tú quieras, en el tiempo que tú quieras. A veces es como te digo, son años de terapia, años de esforzarse y los niños van poco a poco desarrollando sus habilidades. Uno, pues como les comentaba, aceptar la diversidad. Dos, respetar y tolerar. O sea, a veces me ha tocado chiquitos que están en fiestas, que están en escuelas, y sabemos que para ellos lo sensorial de repente puede ser muy abrumador. Y de repente los escuchas gritar de que, "¡Ay!",
o pegar, o sea, se estresan tanto que sueltan a veces de repente algunas cosas como para alejarte de la situación. Y es importante siempre creo que respetarlo, o sea, respetar que él es de manera diferente, él vive de manera diferente y creo yo que abrirnos hacia la inclusión, o sea, llevar a estos chiquitos a escuelas, a más trabajos, o sea, si te preguntas cuántas personas adultas he visto con autismo en la vida, o sea, son súper contaditos en las escuelas, poco a poco se está abriendo el camino, pero hay mucho que hacer todavía. Todavía hay mucho que seguir incluyendo, que seguir abriendo. Digo, ya será tema para otro momento, pero incluirlos, o sea, darles esa capacidad y oye, te puedes esforzar, puedes hacer esto, métete. Eso es lo que yo creo que nos ayuda mucho como sociedad. Claro, porque ahorita mencionabas algo súper importante. A ver, si no lo vivimos en nuestro día a día, y a veces estos niños con esta condición, a los niños que tienen, a las personas que tienen autismo, muchas veces lo que pasa es que pues los segregan. Vamos a ponerlos en una escuela aparte, en un lugar aparte, que sí, a lo mejor por un tiempo ayuda a que desarrollen ciertas habilidades o a que lo vivan mucho más tranquilo, que ellos también vivan menos estrés, ¿verdad? Porque pues Sí, también claro. viven, como tú dices, toda esta parte sensorial de una manera muy potente. Y entonces, pero también vivirlo en el día a día ayuda a que toda la sociedad, como tú dices, podamos como entender, integrar, reflexionar. Justo ayer también vi un TikTok de como un corto que hizo Disney, Pixar como haciendo como una reflexión del autismo, ¿no? O sea, y era este papá, o sea, como que no se vean sus características, o sea, como que tratar de tenerlo de una manera como normal. El niño, haz de cuenta que el niño con autismo se ve como si pudiera volar, como si pudiera flotar. Y entonces, Oh, está muy bonito. Digo, la verdad es que no sé cómo se llama, después lo busco y a lo mejor lo compartimos por aquí, pero hablaba de ay, como sí, será padre. esta cuestión de por qué necesitamos, o sea, por qué nada más enfocarnos en adaptar al niño a, al ambiente o a la sociedad, en lugar de nosotros también buscar adaptarnos a sus habilidades, a sus herramientas. No sé si me explico. Sí. O sea, Totalmente, totalmente, oye, amiga. si en una piñata, por ejemplo, esto es algo que he escuchado de algunas mamás, si en alguna piñata, pues el niño no puede estar poniendo atención a un show y luego a veces que a veces en las piñatas es de que no vamos a cerrar los juegos y tienen que estar todos en el show. Pero a ver, pero ¿por qué? Si no a todos los niños les gusta lo mismo, si no todos se sienten igual, si no todos Claro, sienten lo mismo. O sea, entiendo que hay estructuras en la sociedad, pero que también puede haber esas excepciones, ¿no? Para poder nosotros también adaptarnos e integrar y decir, ok, todos somos diferentes, o sea, algunos vamos a querer estar jugando, otros vamos a querer ver el show, otros el otro. Me queda claro que a veces hay espacios donde, ok, hay que aprender a tolerar ciertas cosas, pero también hay que aprender a integrar, o no sé qué piensas. intolerancia e inclusión son palabras claves para estos chicos y personas para que puedan vivir en esta sociedad. Y creo que eso es algo muy importante para ellos. Claro. Oye, Omar, platícanos por qué es importante el diagnóstico. O sea, por qué es importante que estos niños tengan este diagnóstico lo más certero posible, porque pues yo estoy casi segura de que pues muchos papás vivimos como, bueno, pues a lo mejor tiene, a lo mejor no tiene, o pues digo, yo sé que a veces es difícil y que no queremos enfrentarnos a esa situación y enfrentarnos o dar el paso es complicado, pero Sí, Pero, ¿qué tan importante es como que, oye, si yo detecto todo esto, qué beneficios nos da como familia, como sociedad, tener un diagnóstico? No para etiquetar o no para estereotipar, sino para cómo poder ayudar, ¿no? totalmente.
Sí, amiga, creo que esa palabra en ocasiones como que está enlazada a cosas malas. O sea, entiendo, digo, claro que si es tú, qué fuerte, ¿no? Si estás por el contexto y escuchas diagnóstico, se escucha muy fuerte. O sea, para algunos papás puede ser algo que les cause como ansiedad o miedo, que es totalmente válido, pero yo creo que ya cuando lo tienen, muchos papás les da como una calma muy grande, porque decir, ya sé qué es lo que tiene, ya sé qué es lo que le pasa, y afortunadamente, esa es la palabra yo le pondría, nos abre muchos caminos para eh, escenarios muy positivos. O sea, ¿por qué? Porque la escuela, bueno, para empezar, la familia ya sabe qué tiene. O sea, ya saben cuáles son sus características y que tienen que trabajar con él. Dos, la escuela sabe lo que tiene también y ahora puede adecuar o ser más tolerante con él porque saben que cuenta con una persona especial. Y decir tolerante no me refiero como que le van a permitir todo. No, es que ya saben que si grita es por algo, si no le gusta tal cosa o sabe que para el repente es muy distante, estar tanto sentado es por algo, no es porque este, tenga problemas conductuales. Eh, y yo creo que también esto te va a ayudar mucho para ti, para el día que tú quieras buscar ayuda en otro estado, en otro centro o algún psicólogo de grande, esa persona, ese profesional sepa también qué hay que hacer, cómo trabajar contigo, cómo abordarte, porque me ha tocado de repente gente adulta con autismo buscando terapia, que, Claro. o sea, de repente ellos también ocupan ciertas, cierto tipo de conocimiento de parte del terapeuta. O sea, no solamente, ay, bueno, vente porque me cobro más barato. No, Y eso es no es súper con cualquiera. importante, sí, no es con cualquiera, o sea, como terapeutas, por ejemplo, a mí me ha tocado también que se han acercado conmigo y yo es que yo no estoy capacitada, porque digo, sé cosas y todo, ¿verdad? Pero no he atendido estos casos, no estoy capacitada, entonces tampoco puedo darte las herramientas que tú necesitas en este momento o el cómo podemos trabajarlas. Entonces, al final, después se nos olvida que estos niños que vemos con estos diagnósticos, pues también son adultos en algún momento de la vida y que también requieren un Sí, claro. seguimiento y un apoyo y que también como sociedad necesitamos integrarlos, ¿verdad? Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Entonces, pero también como terapeuta ser como lo que tú dices, o sea, como que ser muy conscientes y decir, oye, yo Mm, no puedo atender este caso, o a mí me faltan herramientas, o muy necesito ético. aprender, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Este, creo que eso es lo que tenemos que trabajar también. Bueno, pues, mucha gente, muchos colegas, también ser muy ético, decir, sabes que esto me toca a mí, esto no me toca a mí, esto me toca analizarlo, esto me toca aceptarlo. O sea, ya te acuerda a tu rama y a tu profesión, pues bueno, ya te vas adecuando a los casos que te van llegando, pero sí, creo que es importante siempre ser muy ético, muy profesional. Tanto escuelas, terapeutas sepan muy bien qué es lo que tiene este niño, cómo abordarlo y cómo trabajar con él. Pues muy bien, amigo. Yo creo que eso es muy importante y sobre todo reconocer, y creo que ahorita dijiste esto muy importante, reconocer que va a haber emociones en este proceso, va a haber muchas Sí, emociones, no es un proceso que se vive de manera lineal, como dicen, puede haber totalmente, bajadas y subidas. Y luego a veces hay mucha desmotivación de parte de los papás de que, ay, es que ya no está avanzando, avanzó y luego se detuvo y luego como que dejó de hacer ciertas cosas y luego volvió a hacerlas. Entonces creo que es un proceso constante y hablaste mucho del tema del equipo y que pues va a haber un proceso emocional dentro de todo esto, pero lo más importante es reconocer que no estamos solos, que hay una totalmente. cantidad de especialistas que pueden acompañar
y sobre todo, pues que se haga como bien lo decías tú, o sea, un acompañamiento integral y no nada más un acompañamiento de una parte, que sabemos que es un proceso que es complejo, pero que también si nos atrevemos a hacerlo de manera integral, pues tiene muchos beneficios, ¿verdad? Totalmente. Y yo creo que al final el beneficio principal, y yo creo que el mayor, es uno, el niño, y dos, la familia. Creo yo que cuando trabajamos con un integrante con autismo, también trabajamos con toda la familia. Pero recordemos que el psicólogo infantil trabaja con el niño, trabaja con lo que se necesita con el niño, pero el psicólogo infantil te puede recomendar a ti papá, a ti mamá, pero el psicólogo clínico o el psicólogo para, no sé cómo ponerle como para adultos, es Ujú, la persona la que te va a dar esas herramientas que tú necesitas. Porque creo que uno de los grandes mitos que también hablando de los mitos, me ha tocado, es que ya voy mi hijo va al psicólogo. Y sí, yo voy al psicólogo. ¿Y usted? No, pues también aquí el psicólogo me escucha. Y claro, o sea, el psicólogo el infantil te puede acompañar, te puede llevar, te puede orientar, pero cosas que están relacionadas con tu hijo. El claro, psicólogo infantil, lo importante es que te canalice con el psicólogo que te pueda dar las herramientas que tú necesitas, porque a veces es que vamos al psicólogo, pero el psicólogo va al niño, pero ¿y tú? O sea, es importante que también esta familia trabaje la persona que lo cree, lo considera en esa parte de su duelo, de su ansiedad, de sus miedos, y tome todo eso y lo construya en algo que le dé motor o fuerza para continuar en este proceso, ya que sabemos que estos niños, de repente, su proceso de terapéutico no es como de un niño regular, o sea, no es de 6, 5, no sé, un 6 meses, un año. Pueden pasar hasta 10, 12 años, 15 años en terapia, claro, digo, obviamente de diferentes momentos, pero es un proceso, de repente, un poquito prolongado. claro. Sí, no, pues definitivamente. Y yo creo que aquí lo más importante también es informarnos de fuentes adecuadas, leer testimonios, libros, o sea, hasta, bueno, hasta cierto punto, porque luego nos llenamos de información que después nos Sí. angustia, nos estresa y nos pone ansiosos. Más bien es, o sea, informarnos de las fuentes adecuadas, ¿no? Que nos puedan ayudar y según la etapa de Totalmente. del niño, ¿verdad? Y el proceso que esté viviendo el niño o el adolescente o el adulto, ¿verdad? Pues muy bien, Sí, amigo, pues muchas gracias por haber a estado ti, aquí. Gracias por darme esta oportunidad nuevamente. Ya habíamos platicado anteriormente de cuando, o sea, como que el proceso de regresar a la escuela, o sea, como que cómo ayudar a los niños a sí, integrarse nuevamente a sus clases y todo. Y ahora está, bueno, cuando fue la pandemia y ahora estamos sí, nuevamente aquí compartiendo este maravilloso tema que yo sé que tienes mucha experiencia, que te encanta el trabajo con los niños. Y pues gracias por estar aquí. Compártenos la información de cómo se pueden comunicar con ustedes, cómo pueden obtener estas herramientas que ustedes ofrecen para el desarrollo de los niños. muy bien. Muchas gracias, amiga. Y yo principalmente te agradezco este espacio, esta oportunidad. Ya creo que eh, el conocimiento siempre será la llave para muchas cosas y creo que esto que estamos haciendo aquí y ahora a mucha gente le va a ayudar y eso es lo importante. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook como Educo Monterrey. Exacto. Pues vayan ahí a Educo Monterrey y algo de lo que hoy compartimos les hizo sentido, quieren como tener un diagnóstico un poquito más certero, han visto algunas señales o algo que no les hace sentido o que les genera algún tipo de alarma, no lo dejen pasar. Ya saben que estamos para acompañarlos, para ayudarlos en su crecimiento personal y pues bueno, pues muchas gracias Totalmente. por haber estado el día de hoy aquí. No, a ti, amiga, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Les recuerdo de seguirnos en un café contigo y en @sic.laura Cárdenas. Y no se olviden de seguir escuchando nuestros episodios de Un café contigo. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.